Ya estamos de regreso y yo, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado, al igual que yo, ese video que acabamos de ver. Qué bendición es poder tener un Dios en el cual nosotros podemos confiar, independientemente de lo que estemos viviendo. Hay un Dios que tiene esperanza para nosotros, que tiene mucho más de lo que nuestros ojos pueden ver. Y para mí también es un placer en esa noche poder compartir este escenario, como casi todos los sábados, con Giovanni Morales, tratando un tema de finanzas. Giovanni, muy buenas noches. Buenas noches, Sandra. Qué bueno, ¿verdad? Estar aquí. Sí, Gozarte la después vacación. ¿qué vacaciones? Pero las vacaciones de 5 días. Sí, sí, Sandra, después de ver ese video interesante, sumamente sí, interesante. sí. Sí, Cuánta palabra que traen luz a nuestros ojos, ¿verdad? Cuántas palabras que traen esperanza y que, ¿verdad? Muchas veces nos miramos y decimos, bueno, pues cuando ya no veo nada, o sea, ¿qué espero? O sea, pero hay mucho más. Qué bueno que tenemos un Dios que cuando no se ve nada, entonces es que Él trae lo que sí vamos a ver. así es. Pues hoy, Sandra, ahorita como tú decías bien, quiero compartir un tema que parece ser lo mismo, pero realmente no es lo mismo. Y cuando nosotros lo escuchamos, meramente si lo escuchamos literalmente, podríamos decir, bueno, significa lo mismo y no profundizamos en detalle de lo que significa temor o pánico. Y este tema, y yo me pregunto, y vamos a iniciar desde la misma pregunta que tú te hiciste, para mí es lo mismo, pánico y temor, y vamos a definir realmente lo que es temor o miedo y lo que es pánico. Está bien asustarse o sentir temor o miedo. Tú podrías decir, bueno, no está bien, pero eso es natural. Nadie puede decir que no ha pasado por un momento dado en que no se haya asustado. Todos nos hemos asustado en un momento dado. Una decisión te ha tomado algún susto, algún temor de hacerlo. Pero tú te das cuenta, Sandra, que automáticamente tú atraviesas este espacio de temor o de miedo. Tú te das cuenta que era más sencillo de la cuenta. Sí. No era tan difícil. Solamente es como un eslabón que tú tenías que pasar para tú pasar a otro nivel, Sí, para sí. tú crecer a otro nivel. Y Giovanni, que se da muchas veces cuando vamos a hacer algo que es desconocido para nosotros. O sea, que yo no conozca algo y ir a hacerlo. O sea, te da como ese temor por la falta de confianza porque tú no sabes lo que hay allá. O sea, si algo conocido, ya comúnmente uno es mucho más fácil para uno hacerlo. Pero cuando uno se va a hacer algo que es desconocido, imagínate dar un paso en la oscuridad donde tú no sabes si hay, ¿verdad? Tierra firme o qué es lo que hay en ese lugar, ¿verdad? Yo pienso que de ahí es que viene muchas veces el temor. Sí, no, y que es que, Sandra, lo desconocido da temor. Sí, siempre, Eh, es siempre. un- es- eso es natural. Todo el mundo en un momento dado se ha asustado o ha sentido ese temor, pero no es lo mismo miedo y Sí. pánico. Y para mí es bien interesante compartir esto porque una vez nosotros fuimos a Columbus, ese parque Ajá. acuático que hay en Puerto Plata. Y yo recuerdo que la primera vez que yo me tiré por el tobogán, ese túnel negro, o sea, cuando yo iba por ahí, yo dije, ya, aquí se terminó mi vida. O sea, el pánico que a mí me dio, el miedo que a mí me dio cuando yo estaba ahí dentro. Pero es interesante porque yo dije, no, pero yo no me vuelvo a tirar por ahí. Pero entonces eso fue lo que más me gustó de todo el parque. Después yo no me quería salir de Después lo allí. disfruta al máximo. Exactamente. Pero al principio fue que, mira, Pero, terror. y ahí empieza, Sandra, de que cuando tú tienes miedo y una vez que he atravesado ese espacio, Sí. esa encrucijada, te das cuenta que realmente era más sencillo de lo que era, pero te das cuenta. Sí. ¿Qué pasa con el pánico? Que el pánico ni te da la oportunidad de que te des cuenta. Te mata, te castra, te frisa, te detiene. O sea, las habilidades tuyas no las puede poner en práctica, no las desarrolla. Porque el pánico es como si fuera tú agarrar el control y ponerle stop. Eso es el pánico. Parar. Tú te paralizas, tú te frisas. Y automáticamente eso te pasa. Tú no tienes la capacidad de reproducir y de ser productivo. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre lo que es miedo. El miedo es natural, eso te va a pasar en un momento dado, y más si es un proyecto o algo que tú no conoces. Cuando tú vas a dar ese primer paso, te puede dar esa pequeña incertidumbre de temor,
pero eso no es malo. Eso es, inclusive, eso yo lo asocio mucho con lo que es el dolor. Lo único que te va a mostrar de que tú estás vivo es que tú sientes temor. Ujú. Sí, O de que sientes dolor. Eso es una confirmación de que te sí. está vivo. Y yo pienso también que ese temor que nos da, yo pienso que nos ayuda a bien muchas veces, porque te hace prepararte más. O sea, si yo no siento ese temor, me siento confiado, no, pues no me preocupo por aquello, ni cubrir los detalles de lo que voy a hacer. O sea, pero como siento ese poco de temor, como que te lleva a prepararte un poquito más, te lleva a que no me puedo confiar plenamente. Y ese es el peligro de que si vas a incursionar en algo, si no siente un pequeño Esa temor, espinita que ese está allí. temorcito Sí. se va a sustituir por confianza. La confianza no es mala, pero un extremo Pero de en, confianza, cuando es algo que tú no tienes costumbre o no lo estás recurrentemente haciendo, puede confiarte demasiado y tener una y- consecuencia sí. negativa. Tú, Ujú. entonces, hay una pequeña diferencia, yo diría una gran diferencia entre lo que es temor y lo que es pánico. El pánico te frisa, el pánico castra tus habilidades, el pánico te detiene y no deja que tú seas la persona que puede llegar a ser. Ujú. Entonces, ¿cómo nosotros podemos relacionar lo que es pánico o temor dentro de los negocios o de tus finanzas personales? Y ahí lo quiero incursionar. Sandra, la parte es muy interesante porque dentro de los negocios hay gente que tiene temor y no es malo, porque el temor inclusive te va a ayudar a buscar una segunda o una tercera opinión que no es malo de tu negocio o de tu proyecto, y eso es bueno. Ahora, cuando tú sientes pánico, eso frisa lo productivo que puede ser tu negocio o tu finanza. Ujú. En un momento dado, todo proyecto, toda finanza o todo negocio va a empezar un caminar que va a sentir el temor. Pero como tú decías ahorita, a medida que tú vas cruzando y vas pasando a otro nivel de que ese temor se va superando, tus habilidades o tus músculos se van a hacer más fuertes para seguir Ujú. combatiendo en ese Ujú. mercado. Ujú. Se van a seguir poniendo más fuertes, te fortifica más, entonces te está preparando para otro nivel. Sí. Pero ¿qué pasa cuando tú dices, ya el temor no es que el temor no te llegue, te va a llegar? Ahora, lo que tú no puedes permitir es que el pánico te arrope. Cuando el pánico te arropa, ya el negocio tuyo va en decrecimiento. Giovanni, ¿cómo yo evito eso? O sea, porque ¿quién quiere sentir pánico? Nadie quiere sentir pánico. Ujú. O sea, nadie quiere paralizarse, nadie quiere, ¿verdad?, pararse en los proyectos que tiene. Todo el mundo quiere realizar los sueños que tiene. Todo el mundo, mira, si quiero tener que X negocio, todo el mundo quisiera, ¿verdad?, ser libre para poder hacerlo. O sea, ¿cómo yo como persona me libro de paralizarme? Pues mira, en la semana pasada, no la semana pasada, porque estuvo Ignacio por aquí, pero anterior a que Ignacio estuviera por aquí, nosotros estuvimos mencionando unas habilidades muy buenas que debía de tener una empresa y que la pusiera en desarrollo para evitar, para tener una buena administración. Y una de ellas era, Sandra, tener aliados estratégicos, o sea, buenos aliados en tu negocio. Ujú. Y yo diría más que aliado también, buenos mentores en tu negocio. Una persona, no, el temor, si tú lo dejas que coja cabida, se puede convertir en un pánico. Pero cuando tú estás rodeado de gente sabia, de mentores y de aliados dentro de tu negocio, porque a veces nosotros tenemos por costumbre que creemos que porque el negocio mío es un colmado, yo no puedo tener un amigo que es colmadero. Y eso no debe ser así. Ujú. Eso no puede ser así. Esos son aliados. Porque están Están en el en el mismo mismo negocio. mercado. Ajá. Y a veces, Sandra, tú puedes arrancar un negocio de un negocio X, pero hay mucho negocio X, lo cual tú puedes empezar a experimentar y llamar, preguntar, cuestionar. Si tiene amigos de ese ambiente también, mira, déjame hacerte unas cuantas preguntas, yo estoy incursionando esto, lo que sea, pero es bueno tener aliados. Porque cuando tú llegas a la condición de pánico es porque estás solo, no tienes gente a tu alrededor.
Entonces, ¿verdad? Esa gente que te van a motivar, que van a evitar que tú llegues a sentir ese pánico que puede paralizar. esas son las gente que van a hacer que tú crezcas. Que independientemente te llegue un temor o lo que sea, mira, ya yo he atravesado eso, ya yo he pasado por ahí. Eso es natural, eso te va a pasar, pero sigue adelante. O sea, tú no le das espacio a que eso crezca, y no va a tomar lugar. ¿Tú ves? Entonces, esa parte es interesante, que nosotros podamos relacionarnos de gente clave dentro de mi negocio. Estuvimos hablando en un momento dado de la importancia de tenerlo, de los suplidores inclusive. Los suplidores estratégicos a mi alrededor, porque son la gente que, por ejemplo, son los que me van a dar vista de cosas que yo no veo quizá. Me van a decir, mira, por ahí no lo haga. Yo hablaba con alguien hoy que es un colaborador él tiene un empleado y él dice, wow, esa persona en mi negocio, yo soy de la cabeza, pero esa persona en mi negocio es que muchas veces me dice, mire, no lo haga así, que puede tener una consecuencia negativa. Pero yo me pregunto, si no lo tuviera él, hay muchos errores que puedes cometer. Y eso nos da a nosotros un espacio también, como dueño de negocio que tú puedes ser dentro de tu ambiente, de tu mercado, de tu sector. Tienes que tener los mismos empleados tuyos, son aliados, más que empleados, son colaboradores tuyos. Sí. Son gente que te van a apoyar. Si yo me voy a una guerra, a pelear contra 100, yo solo, no solamente me da temor, me va a dar pánico. ¿Qué yo voy a hacer? Y con mucha razón. No voy a hacer nada. Exacto. Tú ves, entonces, cuando yo voy a la guerra, pero yo voy con un grupo, con un equipo de aliados, yo puedo decir, yo voy a pelear, porque vamos un grupo, vamos un equipo, lo vamos a hacer. Pero si yo voy solo, Sandra, se hace difícil. Entonces, tú tienes que entender que no es solo, se hace en equipo, hace en equipo. Entonces, hay un video de 1 minuto que me gustaría que, si Pedro está listo, nos lo presentara. Tiene su título en español y me gustaría que más que lo escuchen, que lo lean, porque es en inglés. ¿Estamos listos? Pedro. Ok. Look me in the eye. It's okay if you're scared. So am I. But we're scared for different reasons. I'm scared of what I won't become. And you're scared of what I could become. Look at me. I won't let myself end where I started. I won't let myself finish where I began. I know what is within me, even if you can't see it yet. Look me in the eyes. I have something more important than courage. I have patience. I will become what I know I am. Interesante, Sandra, porque lo que quiero ya para terminar y entrar en detalle con esta parte es cómo yo puedo lograr lo que yo quiera, aún sintiendo temor, con paciencia, perseverando. ¿Tú sabes por qué? Porque si hay una cosa que hace que a los comerciantes y a los que emprenden un proyecto es que quieren ver resultados en 2 días. En una semana, lo que yo no me estoy ganando es que si yo dejé de ser empleado, si yo no me estoy ganando lo que yo dejé de ganarme, yo estoy mal. El negocio no va a fluir. Y estoy mal porque, ¿verdad? Estoy produciendo mucho menos que lo que yo estaba produciendo antes. Porque mira lo que pasa, Sandra. Cuando yo arranco en un mercado, dicen, el resultado que yo quiero tener es de una gente que ya tiene 20 años en el mercado. Me acuerdo como ahora que cuando yo me casé, yo me acerco a Popín y le digo, Popín, antes de yo casarme, le digo, Popín, el detalle es que yo quiero llevar a Karen a un sitio, una casa, como por lo menos la que tiene su papá. Y eso es lo que todo el mundo quisiera, ¿verdad? Cuando está en mejores condiciones o llevarse a su esposa en unas mejores condiciones para su casa. Y dice Popín, Giovanni, es que tú no puedes pretender eso. ¿Eso cuánto le ha llevado a Manelí? Exacto. Le ha llevado muchísimos años hacerlo. Entonces, no puede construir un resultado en días cuando viene tirado como un foco de que ya, porque ese negocio tiene 20 años, yo quiero los resultados de ese negocio. Eso es imposible que lo logre.
No lo puedes lograr. Si tú quieres producir a un ritmo que tenga el éxito que tú corresponde, no puede ser con aspiraciones con aspiraciones fugaz. Tiene que ser paciente. Los resultados van a llegar, pero tiene que ser paciente. Es como dice una canción de Ariel Kelly, Sandra, que dice, sin prisa, pero sin pausa. O sea, tú sabes lo que quieres, tú vas hacia allá, pero no es apresurado. Y quiero poner un ejemplo, Sandra, como han pasado gente que sale desesperado de que tiene que llegar a un lugar sumamente desesperado. Por ejemplo, si tú te levantas de tu casa y te levantas 20 minutos tarde, tú pasas el día entero a un ritmo acelerado. Si tú no te detienes y dices, espérame, yo tengo que recogerme, está bien, llegué tarde, tengo que pedir excusa, hago lo que tengo que hacer, pero tengo que empezar mi día normal. Si empieza con un ritmo acelerado, como cuando tú te levantaste 20 minutos antes o tarde, tú vas a terminar el día entero acelerado. Hay gente que salen de su casa en un motor sumamente acelerado porque tienen 5 minutos tarde, pero no llegan a destino. ¿Tú sabes lo que significa eso? Tuvieron un accidente, lamentablemente, y nunca llegaron. Yo prefiero llegar 5 minutos tarde, pero algún día llegar, que nunca no llegar. Entonces, hay gente que salen demasiado acelerados a construir un negocio y porque no ven los resultados a los 6 meses, desisten del negocio y quizás se quitaron la oportunidad de su vida. Sí. Espera. Sí. Ten paciencia. Sí, Giovanni. Y también otra cosa, puede suceder iniciando un negocio, o sea, que muchas veces las cosas no van a ir como tú planificaste. O sea, van a haber altas y van a haber bajas. Y en esa baja necesitamos mirar, o sea, lo que viene más adelante. Las cosas no se van a quedar allí como están. Utilizar estrategia de cómo vamos a tratar de que las cosas sí funcionen, de que esto eche para adelante con esfuerzo, porque tampoco es sentarnos, pues vamos a ver qué va a pasar. No es utilizar estrategias que empujen ese negocio y te den, ¿verdad?, que te lleven al lugar donde tú estás deseando llegar, porque tenemos un fin. No tenemos un negocio esperando allí, ¿no?, porque se haga lo que sea. No, tenemos un fin y es que sea exitoso nuestro negocio. Es que si ese proceso, Sandra, de alta, de baja, como tú dices, es un proceso de formación, si eso no existiera, no te diera la oportunidad de formarte. Sí. Eso es importante que pase en la gente que no sufren. Yo no he encontrado todavía una persona que diga, yo he tenido éxito sin pasar trabajo. Eso no es verdad. Eso no existe. No. ¿Por qué? Porque es que ese es un proceso natural que te va a ayudar a formarte. Y tiene que pasar. ¿Por qué? Porque eso es lo que te está permitiendo crear músculo y hacerte fuerte en cosas para que tú puedas disfrutar. Sí. Sí. Si tú no sabes lo difícil que es montarse en una bicicleta, andar en un motor, cuando tú llegues a tener un vehículo, no vas a saber apreciarlo, no lo vas a saber valorar. Es importante que entienda que todo proceso tiene una etapa de aprendizaje y tiene que darse en tu vida. Si no se da, Sandra, no hay la preparación adecuada. ¿Por qué? Hay gente que no valoran lo que tienen porque lo llegaron fácil. Pero cuando a una gente le cuesta con sacrificio, lo valora de un punto de vista. Sí. Hay una frase muy interesante que yo escuché en la semana que decía, la suerte es dividendo de sudor. Interesante, la suerte es dividendo de sudor. Yo no creo en la suerte, pero dice, la suerte es dividendo de sudor. Y decía, mientras más sudo, más suerte tendré. Sí, porque si lo puedes dividir. Interesante. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente cree que sin sudar van a tener resultados. Eso es mentira. Mientras más sacrificio tú pases, mientras más tú tengas momentos difíciles, es que van a llegar los momentos de gloria. Hay momentos difíciles. Tienen que pasar esos momentos difíciles para que aprenda a valorar los momentos buenos. Aquellas personas que atraviesan los límites, que sobrepasan los límites, son aquellos que pueden decir que los límites solamente te limitan a crecer.
Solo el que atraviesa los límites puede decir que los límites te limitan a crecer y a ser la gran persona que tú puedes ser. Tu negocio puede ser extraordinario, tiene límites, pero atraviésalo. Sí. Con paciencia se puede. Y tú sabes también, Giovanni, que pienso que, por ejemplo, cuando pasamos ese proceso, esa etapa, como tú dices, de sudar, de a cuesta de mucho esfuerzo obtener lo que nosotros obtenemos, o sea, también te prepara a ti para no darle a eso que tú estás obteniendo un lugar que no merece, Así tener. es, así es. O sea, cuando miro este carro, digo, ok, una bendición que Dios me ha permitido tener, pero eso es simplemente un carro. O sea, le damos el lugar que verdaderamente eso tiene que tener en nuestra vida. Mas, sin embargo, cuando no es así, muchas veces hacemos de aquello que tenemos. Coge otro Exactamente, el lugar que no tiene que ocupar en el corazón de nosotros. O sea, entonces ese es el proceso de preparación. Te prepara a ti para ponerlo donde tiene que ponerlo, sin dejar que se vaya a un lugar que no es. Esa es la formación necesaria que te va a permitir tú poder apreciar cuando Dios te siga bendiciendo. Así es. Es que Dios no es un padre que malacostumbra, de que te va a dar. Si fuera así, Dios tiene la capacidad, Sandra, de darte a ti todo lo que ya pasaste por un proceso. El que vio a Clip, la película Clip, se dio cuenta de que con un clip tú puedes pasar a un proceso, por ejemplo, que tú pasas una etapa, pero qué triste es sin poderlo disfrutar. Así es. Qué triste es. Entonces, es triste tú pasar por un proceso y no poderlo disfrutar. No es lo mismo una persona que sube al mogote en un helicóptero que una persona que agarra el mogote, que allá tiene que soltar el galón y decir, yo no aguanto más, estoy cansado, tengo que seguir. Pero cuando llega, que puede levantar su brazo, dice, wow, lo logré. Jesús. Qué éxito, lo pude hacer. ¿Entiendes? Mira, Giovanni, la primera vez que yo subí al mogote, cuando íbamos, hay una parte que le dicen, ay, ¿cómo le dicen? Mogotico. Ese mismo. Cuando llegamos allí, yo le dije al grupo, sigan ustedes, déjenme aquí, ya yo no aguanto, yo no puedo más. ¿Verdad? El grupo hubo gente que me empujó, otro que cogió un palo y entonces me estaba alando, ¿verdad? Y gracias a ellos yo llegué allá arriba. Pero mira, cuando yo iba por ahí, yo decía, pero ¿y cómo? ¿Cómo yo llegué hasta aquí? Y fui la primera vez y después cuando bajé, yo dije, jamás en mi vida. Volví otra vez, que yo no sé de qué misericordia yo llegué a subir, pero ya la segunda vez fue mucho más fácil que la primera. Sí. O sea, pero no es tan fácil. Y qué bueno que uno se puede esforzar y lo puede lograr. No, y que tú lo disfrutas, Sandra. Cuando tú llegas allá arriba, tú dices, wow, la satisfacción más grande es que tú pasaste una barrera que tú misma tenías. Exacto. Y la pasaste. Y tú te das cuenta que a medida que tú vas cruzando barreras tuyas, porque son tuyas, son barreras tuyas, a medida que tú vas cruzando esa barrera, tú te vas haciendo como más que me estoy preparando más. Y a medida que va pasando barreras, vienen barreras mayores, pero vienen retos mayores, pero vienen disfrutes mayores. Entonces te das cuenta que a medida que tú pasas trabajo, vienen disfrutes. Así es, Giovanni. Y también podemos darnos cuenta de las capacidades tan extraordinarias que nosotros tenemos como seres humanos. O sea, nosotros, ¿qué cosas no podemos hacer? O sea, esas limitaciones que muchas veces nos ponemos son limitaciones que tú y yo nos ponemos, no que verdaderamente no podemos hacerlo. Claro que sí, son tantas las cosas que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Pero si no dejamos que el pánico me detenga. El pánico que no nos detenga. Puedes sentir miedo, pero recuérdate, busca a la persona aliada, pero ten paciencia. Ten paciencia. Evita dejarte... No permita que pierda una bendición tan grande que puede recibir solamente por no esperar. Por no esperar. Espera y ten paciencia. Giovanni, millones de gracias. Gracias a ti, Sandra. Disfruté este tiempo. Me siento como, wow, qué bueno que uno puede darle consejo porque, ¿verdad? Hablamos y no hablamos simplemente por hablar. Así es. Son experiencias vividas, son, ¿verdad? Situaciones que nos han llevado a tener, ¿verdad? La capacidad y la moral de poder sentarnos y hablar de ese tema y poder bendecir la vida de cada uno de ustedes, que posiblemente están allí con miedo o
¿verdad? O que posiblemente el pánico llegó, pero es el momento, ¿verdad?, de soltarlo y de saber que sí podemos hacer Así es. grandes cosas en esa vida. Bueno, amigos televidentes, gracias por seguir ahí en sintonía con nosotros. En esa noche te quiero presentar un testimonio. Qué bueno que nosotros podemos ver la vida de la gente transformada, cómo cuando Dios llega las cosas cambian, y te quiero presentar el testimonio de uno de los nuestros. Yo sé que va a ser una sorpresa para muchos de ustedes, pero yo espero que lo puedan disfrutar. Vamos a ver. About 4 years ago, you know, for every guy that gets to first base,